La lectura de la palabra del Señor se encuentra en Isaías 53, de los versículos del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Los judíos estaban acostumbrados a ofrecer víctimas cuya vida y sangre pagaban por sus ofensas a Dios. Estos sacrificios primitivos expresaban una realidad fundamental, una realidad profunda. Comprobamos que nuestros actos traen consecuencias que superan lo que podíamos imaginar. Dios nos invita a construir algo que no se pierda, esto es, nuestra convivencia eterna con Él. Hermanos, la muerte de Jesús es una realidad. Su resurrección también es una realidad, porque nuestra salvación de hoy viene de su resurrección. No fue por casualidad que Jesucristo murió, sino Él vino para morir en mi lugar y en tu lugar. ¿Qué seríamos si Jesús no vino a pagar por nuestro pecado? La muerte de Jesús fue anunciada desde siglos antes. La confirmación está en la lectura que venimos de hacer. En el Evangelio según Mateo, en 3 oportunidades, Jesús anuncia su muerte. En los capítulos 16, 17 y 20. Y en el Evangelio según Marcos también, en 3 oportunidades, Jesús anuncia su muerte. En los capítulos 8, 9 y 10. En Lucas, Jesús habla de su muerte 2 veces. En los capítulos 9 y 18. Juan, en el capítulo 12, los versículos 32 al 36. Jesús no merecía esa humillación. Fue por la salvación de nosotros que Él aceptó. Él se hizo siervo sufriente para ser exaltado.
Filipenses 2, 9 al 11. Los sufrimientos de Jesús por nosotros le hace desfigurado. En Marcos 15, 15 al 19, Jesús ofrece redención por medio de su sangre. Primera de Pedro 1, 2. Jesucristo es despreciado y desechado entre los hombres. Él llevó nuestras enfermedades y transgresiones. Romanos 4:25. Jesucristo voluntariamente aceptó nuestra culpa y castigo. Juan 10:11. Jesucristo murió en lugar de los transgresores y ofrece salvación a todo el mundo. Pero no todo el mundo cree en él. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cristo derramó su sangre a fin de dar perdón de los pecados y salvación. Su muerte en la cruz estableció un nuevo pacto entre Dios, el Padre y todos los que reciban a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Jeremías 31 al 34. Los que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios mediante la fe en Jesucristo recibirán nueva vida espiritual. Serán perdonados, liberados del poder de Satanás, hechos hijos de Dios y bautizados en el Espíritu Santo y tendrán acceso a Dios en cualquier momento a fin de recibir misericordia, gracia, fortaleza y ayuda. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno, a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y reservada para los que quieren alcanzar la salvación mediante la fe en Jesucristo. Hermanos, somos salvos. Pero nadie puede ser salvo por buenas obras de amor, ni grandes esfuerzos por obedecer los mandamientos de Dios. La persona se salva por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Las razones para eso son los siguientes.
todos los que no son salvos están muertos espiritualmente bajo el dominio de Satanás. Efesios 2:1. Esclavizados al pecado y bajo la condenación de Dios. Pero ser salvo, uno debe recibir la provisión de Dios de la salvación. Recibir el perdón del pecado, Romanos 4, 7, 8. Obtener la vida espiritual, ser librado del poder de Satanás y del pecado, Colosenses 1, 13. Ser hecho una nueva criatura y recibir el Espíritu Santo, Juan 20, 22. Ningún esfuerzo propio, por grande que sea, puede lograr lo que venimos de decir. Lo que produce la salvación es la gracia de Dios por fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es don de Dios. Efesios 2, 8. Hoy día, hermanos, nos toca participar en la Cena del Señor. Pero, ¿qué es la Cena del Señor? Se describe la Cena del Señor en cuatro pasajes. Mateo 26, 26 al 29. Marcos 14, 22, 25. Lucas 22, 15 al 20. Y 1 Corintios 23, 20 al 25. La importancia que tiene la Cena del Señor se relaciona con el pasado, el presente y el futuro. La importancia del presente es en memoria de la muerte de Cristo, para redimir al creyente del pecado y de la condenación. Mediante la Cena del Señor se confronta de nuevo al creyente con la muerte salvadora de Cristo y la importancia redentora que tiene para la vida del ser humano. La muerte de Cristo es la motivación fundamental para no caer en pecado y para evitar toda clase de mal. 1 Tesalonicenses 5:22. Es acción de gracias por las bendiciones y la salvación que Dios provee gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. La importancia del presente. La Cena del Señor es comunión con Cristo y participación en los beneficios de su muerte expiatoria, así como comunión con los demás miembros, cuerpo de Cristo. En esa Cena del Señor resucitado, en el calidad de anfitrión, se hace presente de una manera especial. Mateo 18, 20. La Cena del Señor es reconocimiento y proclamación del nuevo pacto, por lo cual los creyentes reafirman el señorío de Cristo y la consagración a hacer su voluntad y permanecer fieles, a resistir al pecado y a identificarse con la misión de Cristo. La importancia del futuro. La Cena del Señor es una anticipación del futuro reino de Dios
y del futuro banquete mesiánico cuando todos los creyentes estarán en la presencia del Señor. La cena del Señor es la esperanza del creyente al inminente regreso de Cristo por su pueblo. La cena del Señor solo cobra esa importancia si el creyente se acerca al Señor con fe verdadera, oración sincera y con dedicación a la palabra y a la voluntad de Dios. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es una realidad. Que Dios les bendiga.